buenas tardes. Hoy en este sábado, que también nos acercamos a la experiencia de María como nuestra madre, como nuestra compañera en el camino de fe, quisiera comenzar con la reflexión acerca de los santos mártires mexicanos. El primero de ellos que hoy nos acercaremos a su vida es de San Cristóbal Magallanes Jara. Él es originario de Totatiche, Jalisco. Nació el 30 de julio de 1869 y murió el 25 de mayo de 1927. Fue un sacerdote mexicano que fue martirizado durante la Guerra Cristera en 1927. La Iglesia Católica lo ha reconocido como santo, junto con otros compañeros, tanto laicos como sacerdotes, que entregaron su vida en defensa de la fe. En cuanto a su infancia y juventud, nació en el rancho de San Rafael, correspondiente al municipio de Totatiche, en Jalisco, México, el 30 de julio de 1869. Hijo de Rafael Magallanes Romero y María Clara Jara Sánchez. Murió en Colotlán, Jalisco, el 25 de mayo de 1927 y sus reliquias se encuentran en la parroquia de Totatiche, Jalisco. Luego de haber desempeñado oficios sencillos durante los primeros 19 años de su vida, se matriculó en el Seminario Conciliar de Guadalajara en octubre de 1888, y sus ilusiones de pastor se vieron coronadas a ser designado a la parroquia de su pueblo natal. Desde pequeño se mostró gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen del Rosario. En cuanto a su sacerdocio, los biógrafos coinciden que Cristóbal era un sacerdote piadoso y servicial. Llevó una vida tranquila, con satisfacciones al poder estar al frente de la población de Totatiche, su lugar de origen. Sin embargo, sus mismos fieles y los de la región lo llevaron a ser perseguido por el ejército federal durante la Guerra de los Cristeros. En su vida, el cura de Totatiche se distinguió por su piedad, honradez y aplicación. Desapegado de los bienes materiales, procuró mejorar el nivel de vida de sus paisanos. Entre muchas y notorias obras, legó a la comarca la introducción de la agricultura de riego, gracias a la construcción de la presa La Candelaria, para incrementar el patrimonio material de las familias. Tuvo la iniciativa de fraccionar algunos predios o solares en las boteras de Totatiche, que fueron distribuidos entre las familias insolventes. Predicó entre los indígenas huicholes en varias misiones populares, uno de cuyos frutos fue la repoblación del pueblo de Axqueltán después de su destrucción durante los levantamientos de Manuel Lozada. Fundó un hospicio para huérfanos de Nuestra Señora del Refugio y un asilo para ancianos, esto en Totatiche, y dotó de capillas los ranchos de su jurisdicción. En materia educativa, estableció varios colegios y escuelas de primeras letras. En 1916 fundó el Seminario Auxiliar de Nuestra Señora de Guadalupe, de la que alcanzó a ver dos frutos óptimos: su compañero de martirio, Agustín Caloca Cortés, y su sucesor en la parroquia, José Pilar Quesada Valdés. Asimismo, implementó las obras de arte, pintura, literatura y música en el pueblo, y fundó la Banda Musical Municipal en 1921. Con la suspensión del culto público decretada por los obispos el 1 de agosto de 1926, los católicos del lugar y de la región
apoyados por la Unión Popular, Asociación de Activistas, unidos a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, se organizaron para restaurar los derechos que consideraban caducados. Cristóbal Magallanes Jara reprobó que recurrieran a las armas y publicó un artículo en su periódico en el que desechó la violencia y dijo: la religión ni se propagó ni se ha de conservar por medio de las armas. Ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni la Iglesia han empleado la violencia con este fin. Las armas de la Iglesia son el convencimiento y la persuasión por medio del anuncio de la palabra. Así concluyó su mensaje en la publicación que realizó en 1926. Estos hechos afectaron su ánimo y esto quedó plasmado por escrito. En una carta consignó que durante los últimos 4 meses de su vida fue perseguido por cerros y barrancas, diciendo: Dios les perdone tanta infamia y nos devuelva la deseada paz, para que todos los mexicanos nos veamos como hermanos, escribió. La mañana del 21 de mayo de 1927 fue aprehendido por un grupo de soldados del Ejército Federal, capitaneados por el general Francisco Goñi. Compartió la prisión con su ministro, el joven presbítero Agustín Caloca, y ambos quedaron a disposición del jefe de operaciones militares de Zacatecas, el general poblano Anacleto López. El general Goñi acusó al párroco de sostener la rebelión contra el gobierno en esa comarca, y debido a que demostró lo contrario, le imputaron otro delito. No habrán tenido parte alguna en el movimiento cristero, pero basta que sean sacerdotes para ser los responsables de esta rebelión. Así determinó este general, acusándolo y también determinando su sentencia para que fuera fusilado junto con Agustín. El martirio. La mañana del 25 de mayo fueron conducidos a la casa municipal en Colotlán, Jalisco, para ser ejecutados. El señor cura Magallanes se hincó para recibir del padre Caloca la absolución sacramental, y él a su vez la recibió luego de su párroco. Ante sus verdugos, San Cristóbal Magallanes Jara dijo en voz alta: soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Viendo a su ministro acosado por la aflicción, el miedo y el nerviosismo, le dijo con una voz calmada, como la de un padre hacia su hijo, diciéndole: Padre, no tengas miedo, solo es un momento y estaremos en el cielo. Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de aquel joven vicario de su parroquia, recién ordenado y llevando pocos años en el ministerio, que también le llenó de fuerza para poder entregar ese día junto con su párroco la vida por Cristo. Con los sacerdotes y laicos martirizados durante la persecución religiosa en México, fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 22 de noviembre de 1992 y canonizado en el año 2000, el 21 de mayo, durante el jubileo. Sus reliquias se veneran con gran devoción en el templo parroquial de Totatiche, y muchos devotos lo consideran abogado contra el cáncer.
Esta historia de este mártir mexicano, conocido por todos y además realizando grandes obras al servicio del pueblo de México, ha sido contado entre uno de los grandes mártires. Recordemos que durante el tiempo de la Guerra Cristera acrecentó el número de los santos que fueron reconocidos por la Iglesia Universal. Recordemos que en México solamente teníamos a 2 santos. Primero, solamente teníamos a San Felipe de Jesús y después fue reconocido también San Juan Diego. Y después de ellos se agregaron estos 21 mártires mexicanos, encabezados por San Cristóbal Magallanes. Y después se fueron reconociendo otros santos mexicanos. Ya actualmente ahora tenemos 26 santos reconocidos por la Iglesia, no todos ellos mártires, pero sí santos que en diferentes carismas y formas desarrollaron su vocación al servicio del pueblo de México. En lo referente a este mártir, hay muchas enseñanzas que podemos obtener de él. Una de ellas fue su devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Decía él que al poder amar al corazón que tanto ha amado al mundo, podía también amar a todos sin distinción. Incluso lo podemos ver constatado en el momento de su martirio, al escribir y decirle a sus ejecutores que los perdonaba de corazón y pedía a Dios por ellos para que también les perdonara. El amor, el más grande y alto grado de amor que existe es cuando se manifiesta a través del perdón. También otro elemento importante de su devoción al Sagrado Corazón de Jesús era el servicio a la dignidad del hombre, buscando en todo no solamente formarlo en la fe y su crecimiento en los sacramentos, sino también a través de distintos medios ayudó a la defensa de los derechos de los indígenas, buscó el crecimiento y formación de los niños en el estudio de la primaria, de la secundaria, y que también pudieran las mujeres poder recibir formación para sacar adelante a su familia en diversas formas como manualidades, bordaje, confección de ropa, etc. Todo esto vemos en él una formación integral de su pueblo, ayudándolos con diferentes medios. Sobre todo uno de sus grandes aportes fue la creación de esta empresa y el riego por goteo, que también ayudó para poder realizar un crecimiento en la producción de alimentos y hasta la exportación de ellos a otros estados de México o incluso también de América Latina. En otro elemento también importante es el ser devoto de la Virgen del Rosario. Sabemos que un sacerdote, como lo nombra la misma Virgen María, son de los hijos predilectos de Dios y de ella. Él rezaba el rosario todas las tardes, pidiendo por su comunidad, pidiendo también por su propia vocación y también por la situación en que se vivía a lo largo y ancho del país acerca de la persecución religiosa que se inició durante estos años. Además, el rosario le llevó a poder mantener la calma y no sentir miedo al momento de su martirio. Recordemos también que al momento de su martirio, él entregó a uno de sus verdugos el rosario, el devocionario y también una estampa de algunos santos que llevaba consigo para poder entregarlo todo y no quedarse con nada. Porque él mismo llegó a decir: sin nada llegué a este mundo y sin nada parto de él. Otro momento importante también
que podemos aprender de este gran santo es su dedicación a las obras de arte, a la literatura, a la música, y todo ello también formando grandes personas en estos instrumentos musicales, llevándonos a alabar a Dios a través de la música, y también alegrando con ello al pueblo en las fiestas patronales y durante las festividades que se realizaban en él. Uno de los pensamientos más importantes que podemos rescatar de este gran santo es el siguiente: Dios les perdone tanta infamia y nos devuelva la deseada paz, para que todos los mexicanos nos lleguemos a ver como verdaderos hermanos. Él sabía que su entrega en el martirio no iba a ser en vano, sino que iba a ayudar a la unión de todos los mexicanos para que nuevamente se pudiera dar la oportunidad de alabar, adorar, bendecir y glorificar a Dios de manera pública sin ninguna restricción, sabiendo que todo ello había sido causa de la persecución que se había desatado en contra de la fe. Otra de sus frases conocidas también fue aquella que le dijo a su compañero de martirio y también vicario de su parroquia, de que solamente era un momento y llegarían al cielo, pues sabían que no había mayor camino tan corto de poderse ganar el cielo que entregar la vida por Cristo. El martirio de San Cristóbal Magallanes no solamente es un acto en un momento, sino que sabemos que una persona que durante toda su vida aprendió a entregarse cada día, en cada circunstancia, en todo momento y de diferentes formas, va preparando también su entrega culmen, que es la entrega de la propia vida. Así, muchos historiadores dicen de San Cristóbal Magallanes que él fue preparando su martirio a lo largo de toda su vida, ya que desde pequeño una de sus características fue el ser servicial y entregado por su familia, por sus compañeros, amigos y conocidos. Y esto le llevó a que en el momento culmen de su vida, al ser arrestado por ser sencillamente sacerdote, en esta época de la Guerra Cristera, pudiera entregar su vida por el pueblo de México y por la fe que él mismo había enseñado a sus feligreses. Podemos encontrar en estos mártires la fuerza que recibían de la Eucaristía, porque uno de los elementos también que tenía como característica de su ministerio era que celebraba con gran devoción, alegría y profundidad cada Eucaristía. Les recordaba a sus feligreses que la Eucaristía es la fuerza de la Iglesia, es la que les sostiene en la dificultad y es la que les llevará también a tener los elementos y fuerza necesaria para poder vivir y defender su fe. Otro elemento también dentro de lo que es la celebración eucarística era el momento de la consagración. Él quedaba largos momentos en silencio durante la presencia del cuerpo eucarístico y daba gracias. En sus escritos llegan a comentar que en esos momentos se refería a Jesús pidiéndole fuerza para saber pastorear al pueblo que se le había confiado y a no tener miedo si llegara el momento de derramar también su sangre como Él la ha hecho por sí y también por toda la humanidad. Que si Él quería que pudiera manifestar su amor y su entrega a Cristo a través del martirio, estaba dispuesto. Por eso la Eucaristía para Él era la fuerza necesaria que le llevaba a vivir de manera constante esa entrega por su pueblo confiado a Él para guiarlo en el camino de fe.
Un elemento también importante durante su martirio sucedió que al momento en que él se puso de rodillas junto con su compañero Agustín y extendió sus brazos para recibir el martirio, ninguno de los soldados disparó directo a ellos, sino que fue a su alrededor y contra la pared. Por lo cual el capitán Buñi, enojado y molesto al ver que no quedaron heridos, tomó el rifle de uno de los soldados y les preguntó por qué no fueron capaces de llevar a cabo la orden que les había dado. Muchos de ellos respondieron que habían recibido de él varios sacramentos y que eran incapaces de poder dar muerte a aquel que tanto bien les había hecho. Él, molesto aún y más enojado al recibir esta respuesta, preparó el rifle y disparó contra aquellos dos sacerdotes, San Cristóbal Magallanes y su compañero Agustín Caloca, en aquella mañana del 25 de mayo, donde recibieron la palma del martirio y donde se sabe que murieron en la paz de Dios, al saber que cada uno de ellos había absolvido uno al otro para poder vivir en reconciliación con Dios y con la humanidad. El ejemplo de estos grandes mártires mexicanos nos tiene que llevar a reconocer que nosotros también podemos prepararnos como ellos, poder vivir como ellos la gracia de la fe, y no solamente ellos, sino que nos lleve a poder salir adelante aún en medio de las dificultades, y que sobre todo nuestra entrega de cada día nos puede llevar también a tener esa intención, como él lo hizo, de buscar la unidad de fe de todos los mexicanos, porque sabemos que durante la Guerra Cristera muchos de los soldados que eran llevados para que realizaran los fusilamientos eran también personas del pueblo que eran amenazados y obligados a realizar esa tarea. Por eso él hablaba de un México dividido entre aquellos que manifestaban su fe, en aquellos que defendían su fe, y también entre aquellos que no eran capaces de hacerlo, sino que incluso por temor y miedo a las autoridades no defendían esta experiencia de fe que habían recibido de sus padres y que también a través de la iglesia recibían por los sacramentos. Es por eso que la historia de este mártir nos ayuda a entender varios elementos que nosotros también tenemos, como son la Eucaristía, el rosario, la devoción a algún santo y también nuestra constante preparación hacia ello por medio del servicio y la entrega por los hermanos. Que ojalá pues San Cristóbal Magallanes pueda pedir por todos nosotros para que como mexicanos podamos, en medio también de esta contingencia que estamos viviendo, vivir nuestra fe y poderla defender a través de todos estos medios, como son la oración, la Eucaristía y nuestra formación en ella. Que Dios los bendiga y que pasen buenas tardes.